cuáles son tus historias de fantasmas de la vida real que te gusta contar en las noches oscuras y tormentosas. Mi esposa y yo vivimos en una casa embrujada durante algunos años. Intentaré llegar a las partes principales aquí. Vivida en la casa adosada durante un par de años sin problemas. Otra pareja con un perro enorme vivía al lado, pero nunca escuchamos nada a través de las paredes. Estaban virtualmente insonorizados. Los vecinos se mudan y se muda una anciana muy excéntrica. Unos meses más tarde, exactamente a las 3 a.m., me despierto de golpe. De repente escucho a alguien abajo saqueando nuestro apartamento. Cogí un cuchillo para bistec que estaba al lado de la cama y me dirigí a la puerta del dormitorio. Tan pronto como lo abrí, el ruido de abajo se detuvo y pude escuchar un ligero susurro o respiración. Cualquiera que sea el caso, estaba claro que ambos estábamos ahora conscientes el uno del otro. Fui a la ventana del dormitorio y miré para ver si la puerta trasera había sido pateada. Estaba bien, así que sabía que habían entrado por la puerta o la ventana principal. Mi esposa se había despertado en este punto y rápidamente le expliqué que tal vez tendríamos que salir por la ventana. Podríamos bajar a la ventana salediza de la cocina y luego saltar. Entonces escuchamos los pasos subiendo las escaleras. Fue entonces cuando salimos por la ventana. Tan pronto como salimos a la ventana de la bahía, un foco de policía nos iluminó. Después de un poco de explicación confusa, el oficial entró por nuestra puerta trasera mientras yo volvía a entrar por la ventana y me encontré con él abajo en nuestra sala de estar. Nada estaba fuera de lugar. El oficial estaba terriblemente confundido, pero se fue después de registrar la propiedad. Dormimos abajo en el sofá donde podíamos ver cada punto de entrada. Una semana después, cuando estaba a 1 hora de mi casa, mi esposa me llamó y lo primero que me dijo fue: por favor, dime que eres tú arriba en este momento. Le dije que saliera de la casa. Estaba sentada en el sofá de abajo con los 2 gatos cuando de repente escuchó que las puertas del armario y los cajones de la cómoda se abrían y se cerraban en el piso de arriba. Cuando llegué a casa esa noche, la recogí de la casa de un amigo y nos fuimos a casa. Esa noche dormí muy poco. Unas semanas más tarde recibí otra llamada de ella mientras yo estaba fuera, pero esta vez ella pudo ver lo que estaba causando los ruidos sospechosos. Nuestro vecino anciano excéntrico estaba en nuestro pequeño patio trasero arrancando nuestras plantas y arrancando la corteza de nuestro árbol y recogiéndolo todo en una especie de balde de arcilla. Ella estaba murmurando en una especie de canto de moda. Solo teníamos un automóvil en ese momento, así que cuando me fui, parecía que no había nadie en casa. Le dije a mi esposa que llamara al arrendador y que ella se encargara del asunto. Mi esposa luego vio a nuestra vecina contestar su teléfono y decirle al propietario que no estaba en nuestro jardín, a lo que nuestro arrendador respondió: la esposa puede verlo desde la ventana ahora mismo. Salga de su patio o tendré que llamar a la policía. Unos días después, tuvimos que pasar por la oficina principal del complejo y comenzamos a conversar con el propietario. Preguntamos si alguien más tuvo algún encuentro extraño con ese vecino. Ella nos informó que el vecino era en realidad un Wiccan autoproclamado y aparentemente había alterado algunas plumas al tratar de colocar maldiciones en varios residentes, especialmente aquellos que se negaron a dejarla tener la piscina comunitaria para ella sola. El personal de mantenimiento del complejo ya había hecho varias llamadas a su unidad después de que ella arrojara sus cristales por el desagüe. Terminamos mudándonos unos meses después, pero seguimos siendo amigos del propietario. Alrededor de 1 año después, almorzamos con ella y tuvimos que preguntarle si había nuevas historias de fantasmas de nuestra antigua casa. Ella se rió y dijo que no, pero luego se contuvo. Resulta que una pareja de ancianos se había mudado después de nosotros y la esposa se enfermó poco después. Ella terminó falleciendo en el hospital y el anciano vivió solo por un tiempo. Siguió llamando al personal de mantenimiento porque dijo que seguía escuchando a la gente hablando en la habitación de al lado. Dijo que estaría en el armario y escucharía a los jóvenes hablando en el dormitorio, o estaría en el baño y escucharía a un niño en el pasillo. Nada malicioso ni nada que lo alarmara, pero se mudó poco después, y se pone más raro. Pasan otro par de años y nuevamente salimos con el antiguo propietario. Nuevamente preguntamos sobre la casa y cualquier nueva historia de fantasmas. Ella nos dice: no, gracias a Dios. El manita se niega a entrar a la unidad, pero la chica que vive allí no ha informado nada. Ok, ahora se pone más raro. Como dije, seguimos siendo amigos del propietario. Incluso nos visitó aquí en Arizona y cuidó a nuestro hijo. Así que avancé rápidamente otros años y nuevamente mencionó la unidad y su naturaleza embrujada. Esta vez ni siquiera se ríe. En lugar de eso,
se vuelve cada vez más sombría y comienza a contarnos sobre la joven pareja que se había mudado recientemente. Y rápidamente se mudó. Resulta que a la mitad del día, tanto el esposo como la esposa estaban abajo cuando un niño, tal vez de 6 o 7 años, bajó las escaleras. La pareja se sorprendió, pero mantuvo la calma y trató de averiguar si el niño necesitaba ayuda. Le preguntaron al niño cómo se llamaba. Le preguntaron si alguien lo había retado a trepar por la ventana del segundo piso. Le preguntaron dónde vivía y quiénes eran sus padres. En ningún momento el chico les respondió. En ningún momento el chico los miró. Simplemente se sentó en el escalón inferior jugando con una pequeña figura de acción, y luego desapareció. Él no corrió alrededor de una esquina y desapareció. No apartaron la mirada por un momento y luego se dieron cuenta de que se había ido. Desapareció mientras ambos lo miraban directamente. Aproximadamente un mes después de la muerte de mi padre, pasé una semana en la escuela y dormí con la alarma. Si me levantaba, tendría 10 minutos para prepararme antes de tener que irme. Llegaría tarde si no me levantaba en ese momento. De repente me despierto con un hombre gritando mi nombre al pie de mi cama. Ningún hombre se paró allí. Tampoco había ningún varón en mi casa en ese momento. Mi mamá dijo que nunca me llamó, así que mi papá me despertó esa mañana para que no llegara tarde a la escuela. Entonces, realmente no sé si algo de esto es cierto o no, pero es interesante por decirlo menos. Cuando yo era un bebé, tal vez 1 o 2, mi familia vivía en esta casa en Dakota del Norte. Aparentemente, mi papá seguía diciendo que había una imagen espeluznante de una anciana en el sótano que se quedó atrás. Cada vez que mi mamá bajaba allí, la imagen desaparecía. Podría haber sido mi padre jugando una broma, pero hasta el día de hoy afirma que no lo fue. Teníamos 2 hitters irlandeses en ese momento y de alguna manera estarían en el patio cuando mis padres llegaban a casa del trabajo, aunque lo dejaban adentro con las puertas cerradas. Mi hermano y yo también recibimos este juguete para Navidad que se suponía que vendría con cieno o algo similar. De alguna manera, el líquido desapareció antes de que lo abriéramos a pesar de que mis padres lo habían revisado y estaba en la caja cuando lo trajeron a casa. Finalmente, los autos a control remoto se mueven solos sin estar encendidos. La información interesante que recibimos fue que la anciana que vivía allí antes que nosotros había muerto. No tenía a quién dejarle la casa, se fue al mercado, y así llegamos a vivir allí. Aparentemente, ella era un poco obsesiva y odiaba a los perros. Tome lo que quiera con esa información, pero estoy convencido de que su espíritu o fantasma todavía estaba allí para asegurarse de que los niños no desordenáramos la casa y trató de deshacerse de los perros dejándolos salir cuando no había nadie en la casa. Administro un lugar que solía ser una iglesia católica romana, y luego fue abandonada y utilizada como albergue para indigentes durante muchos años. Con frecuencia estoy solo en el edificio a altas horas de la noche, cerrando después de los espectáculos y las noches de club. Allí me han pasado varias cosas extrañas. Estaba muy ocupado preparándome para un evento y caminaba por el entrepiso hacia una habitación que todos me habían dicho que estaba embrujada. Y aunque me encantan las historias de fantasmas, realmente no creo en lo sobrenatural en un nivel fundamental. Lo último que tenía en mente en este momento eran cosas espeluznantes. Estaba en camino de un área a otra, en una misión para realizar una tarea logística u otra. Me detuve en la barandilla y de repente sentí que me sujetaban con fuerza por el tobillo, como si lo hicieran desde abajo, lo cual no tenía sentido ya que era una caída de 25 pies hasta el piso principal. Salté hacia atrás y comencé a sacudir mi pierna. Miré por todas partes, pero no vi nada. Estaba teniendo una reunión a plena luz del día con un colaborador. Estábamos sentados en un lujoso sofá en medio del espacio, disfrutando de nuestra conversación sobre una posible serie de eventos que podríamos realizar. Como era una reunión de negocios, dejé un espacio entre él y yo en el sofá. De repente,
A mitad de la oración, sentí la clara sensación de que alguien se acercaba a nosotros y luego se sentaba directamente entre nosotros. Ambos hicimos una pausa y nos quedamos mirando el cojín, que se movía. Daba la impresión de que alguien se había sentado y había una energía y una tensión palpables en el aire. Todo el mundo se sentía como si una persona invisible estuviera sentada justo allí. Nos sentamos congelados en silencio durante unos 30 segundos, que en realidad es mucho tiempo, en medio de una reunión de negocios, mirando el cojín, hasta que finalmente agité mis brazos a través del espacio con exasperación y me reí. Ambos estábamos confundidos y conmocionados y terminamos la reunión rápidamente. Tuve que supervisar a un grupo que estaba ensayando en el espacio. Tenía resaca y llegué por la mañana. Dejé entrar al grupo y subí a un área aislada para tomar una siesta en el sofá y esperar a que terminara mi turno. A media siesta, me desperté de repente y escuché que alguien bajaba lentamente las escaleras del campanario. Me congelé y mantuve los ojos cerrados, pensando que era alguien del grupo de ensayo y solo quería que se fueran. Los pasos se acercaron y escuché lo que sonaba como un hombre murmurando para sí mismo mientras se inclinaba sobre mí y me agarraba la cadera duro. Me apretó hasta que me dolió. Dejé escapar un grito y abrí los ojos, pero no había nadie allí. Los problemas son solo parálisis del sueño, pero muy raros. Nunca antes había tenido un incidente de parálisis del sueño. Múltiples instancias de ver figuras en el espejo, escuchar portazos, etc. Personas llamando mi nombre desde rincones distantes, cuando estoy allí solo. El conserje me dijo una vez que se niega a limpiar por la noche porque escuchó a alguien orando en silencio en el confesionario a las 3 de la mañana. Siempre que estoy en casa de mi abuela, no soporto estar abajo. Parece que la gente está subiendo las escaleras, incluso si no hay nadie más allí. Ha habido muchas ocasiones en las que me he bañado abajo y he oído ruidos sordos, como si alguien estuviera caminando, y cuando vuelvo a subir siempre le pregunto, ¿por qué has estado dando vueltas? Por ella siempre dice que no ha estado haciendo nada más que mirar televisión o revisar su Facebook. Mi abuela dice que es su infame cuadro maldito de un niño llorando abajo. Está destinado a traer fuego y destrucción, pero aparentemente, cada vez que usas el baño, él pisotea con ira.